Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo de fotocrítica número 45 ya. Y vídeo de fotocrítica un tanto especial para mí porque hoy 5 de mayo cumplimos 3 años. Tenemos 3 añitos ya, hoy 5 de mayo se hacen 3 años. El 5 de mayo de 2011 fue el primer día, fue el día que creé el blog de digitalredforyou.com en Blogger. Y desde ese día, pues, como sabéis, os acerco un poco la fotografía, salir del modo manual, etcétera, del modo automático, perdonad, de meternos un poco en el modo manual, etcétera, etcétera. Hoy tengo 6 álbumes para el vídeo de fotocrítica, pero antes de meternos con ello, deciros que este vídeo de fotocrítica está patrocinado por Estudios Deco. Estudios Deco, lo tenéis aquí, es una empresa que se dedica a hacer personalización de hogares, desde poner una fotografía entera en una pared a hacer un decobox, que es pues una especie de lienzo con una fotografía. Si queréis ver un poquito más lo que hacen o queréis poneros en contacto con ellos, lo tenéis que pinchar aquí en el banner de la web y directamente vais a su página web, donde podéis poneros en contacto con ellos y demás. Bueno, vamos a meternos ya con la fotocrítica. Hoy tengo, como os digo, 6 álbumes. Como veis, hay un montón de álbumes. Y vamos a centrarnos en los álbumes, pero no en foto por foto, ¿vale? Porque tengo un montón de álbumes y no quiero que el primero sea de 15 minutos, el segundo 15 minutos, tal, y al final nos pongamos en un vídeo de 1 hora y 10. Quiero que estos vídeos sean un poquito menos y lo ideal para mí serían 30 minutos aproximadamente, pero ya sabéis que siempre me lío y al final nos ponemos aquí hasta las tantas. Este primer álbum, como veis, es de Mauro Brazo Photography. He ido cogiendo los álbumes que me habéis ido enviando. Sé que a lo mejor me habéis enviado un álbum para la fotocrítica y que veis que pasan 2-3 semanas y que no salen vuestras fotografías. Pero tranquilos que al final saldrán, ¿vale? Porque el problema es que hay un montón de álbumes en cola y que no quiero descartar álbumes. No quiero decir, este álbum tiene unas fotos que me parecen que son muy buenas y por eso no voy a hablar de él. O este álbum tiene unas fotos que son muy malas y no me gusta y por eso no voy a hablar de él. Quiero un poco tocarlo todo. Lo que sí que hago es descartar algunos álbumes que me mandáis, pues que están hechos con, pues si metéis 10 fotos, pues 5 fotos son fotografías que ya han salido en Fotografías del Día, o que son fotografías que habéis publicado que se han publicado en Facebook a través de esto de Fotografía del Día, en el blog, etcétera. Y creo que es un poco ver lo que ya está visto, ¿vale? Hablar un poco, dar una opinión, o si son fotos del día, que no es con opinión, simplemente pues ver algo que ya veis que me ha gustado, que es una foto que tiene una calidad bastante buena. Así que bueno, vamos a empezar con este álbum. Como os digo, no vamos a centrarnos tanto en el pormenor de cada foto, vamos a echar un poco un vistazo por encima, nos vamos a meter en algunas fotografías en las que más nos llamen la atención y bueno, a ver cómo se nos da. Este vídeo lo estoy, como veis aquí, empezando, son las 9 de la noche, a ver si, gracias por la moto, a ver si antes de las 10 lo hemos terminado. Bueno, vamos a empezar. Como veis, he estado viendo por encima un poco el álbum y si os fijáis hay un montón de contraluces. Tenemos este contraluz de aquí, este de aquí y este de aquí. Bastantes contraluces, ¿vale? Por lo general. Hay fotografías en blanco y negro, en color. Creo que los blancos y negros están bien trabajados. Como veis son blancos y negros, que los blancos no están muy quemados. En estas fotos, como veis de cielos, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo llego a ver textura de cielo, así que podemos decir que está bien. Los tonos son grisáceos. A Mauro, pues por lo visto no le gustan los blanco y negro con mucho contraste. Digo, que no le gustan, no porque sea malo, sino porque, oye, cada uno, al blanco y negro siempre he dicho que el blanco y negro es una fotografía muy personal, mucho más que el color. Cuando uno hace fotografía en color y le da a una foto un tono más amarillo, menos amarillo, más azul, tiene un margen muy pequeño para que la foto sea aceptable. A partir de una cantidad de amarillo, una cantidad de azul, una cantidad de magenta, la foto ya se va a la porra, la foto se estropea un montón, llama mucho la atención que hay algo ahí que no está bien. Pero en el blanco y negro no, el blanco y negro es mucho más agradecido y nos permite pues dar un toque mucho más personal a la fotografía porque tenemos un abanico, no hay un abanico mayor de colores, pero sí que podemos jugar mucho con la gama de grises que podemos utilizar, ¿vale? Con mayor o con menor contraste. Pero bueno, la fotografía me gusta porque fijaros que es una exposición larga y tal, jugando un poco con el movimiento de la gente. Como os digo, bien de exposición porque teníamos todavía exposición ahí en el cielo. Vamos a ver primero las de blanco y negro. Esta otra también es una fotografía que, como veis, hemos cuidado el tema de la exposición. Es un contraluz, la exposición en el fondo está perfecta. Y además me parece que es interesante cómo hemos entendido la fotografía. Fijaros cómo nos hemos puesto de frente. Los contraluces es raro, o no decir que es raro, yo creo que nunca funcionan cuando nos inclinamos, cuando nos hacemos un poco pues oblicuos. Si esta fotografía lo hubiésemos hecho de estas dos chicas subiendo las escaleras, pero desde una esquina un poquito más a la izquierda, pues tendríamos un montón de juegos de líneas raros, porque tendríamos la sombra de los peldaños, unas poquitas sombras de lo que son las barras, de las barandillas, de las escaleras, y al ponernos completamente rectos, pues lo que dejamos es que entre la luz y lo que hacemos es solapar más líneas y al final pues queda un aspecto mejor, ¿vale? Vamos a decirlo así, queda un aspecto mejor.
Esta otra de las escaleras mecánicas, que también me ha molado bastante. Fijaros además cómo he jugado con esto de hacer un plano cenital, un plano desde arriba. Aunque desde mi punto de vista... ¿Por qué digo? Porque hay algo raro en ella, tal vez que sea muy panorámica la fotografía, ya sabéis que no me gustan mucho las fotografías con recortes muy llamativos, aunque fijaros que me lo he llevado mucho cuidado de que tenga pues un corte recto, que no tengamos un poquito más barandilla de un lado y de otro, y eso es de agradecer, ¿vale? Llevar ese cuidado al hacer la fotografía. Pero bueno, es una fotografía, la verdad es que es interesante. Fotografía que a lo mejor en color, bueno, a lo mejor es el interior y tal, pero bueno. Y esta, que es la última fotografía en blanco y negro de Mauro, que fijaros que es de, bueno, pues esta persona es más un retrato, como está ahí luchando contra la silla pared. En general, fotografías, como veis, de blanco y negro es bien trabajados. El blanco y negro no tiene por qué ser siempre igual. Por lo que os he dicho antes, ¿no? El blanco y negro te permite darle un toque más personal a la fotografía, te permite o poner unos grises muy medios o poner unos grises muy marcados, con mucho contraste, casi negros o casi blancos. Y la verdad es que la fotografía a color es una buena fotografía, sobre todo para aprender, porque aprendes a buscar los puntos de interés de una manera diferente, se trabaja diferente el color al final que el blanco y negro. Vamos a hacer un vistazo a las fotografías de color. ¿Cuál vemos primero? La de las líneas. Esta primera fotografía. Es una fotografía que cuesta bastante hacer porque fijaros en el balance de blancos. ¿Por qué digo que cuesta bastante hacer? Porque las ciudades, aunque parezca que no, nos tenemos que fijar mucho en las temperaturas de color de las luces. Hay farolas que tienen unas bombillas completamente amarillas o naranjas, que se ponían antiguamente. Hoy en día a lo mejor son de focos LED, que son mucho más azulados. Y esto es el gran problema a la hora de hacer el balance de blancos de la fotografía cuando llegamos a Lightroom. Porque nunca sabemos de cargarnos los amarillos, no cargarnos los amarillos. Si nos cargamos los amarillos como ha hecho aquí Mauro, fijaros que esta luz se ve el verde muy verde, no se ve ese tono verdoso amarillento. ¿Qué pasa? Que estas luces de aquí se nos van completamente al azul. ¿Qué es lo malo de que se nos vayan las luces al azul? Pues fijaos en las líneas de la cartera, que en vez de ser blancas son azules. ¿Por qué? Porque realmente el color blanco de esta fotografía es el de estas luces de aquí. El color blanco de esta fotografía es el de las líneas de la cartera. El color blanco de esta fotografía es de estos soportales. Lo único que no es de color blanco en la fotografía, lo que realmente tiene un color que no es de ese color en la fotografía, son estos focos que son realmente naranjas, amarillos, y que creo que en cierto modo Mauro ha hecho bien corrigiéndolos, dándole ese tono, pero creo que es peligroso porque por dar unos puntos de luz que no llamen mucho la atención, pues sacamos el resto de la fotografía del sitio. Tal vez en estos casos sería mejor buscar un equilibrio, buscar algo intermedio. Creo que este verde lo podríamos llevar un poquito más al amarillo. Creo que estos focos de aquí nos los podríamos llevar un poquito más amarillo y conseguir levantar un poquito este azul y sobre todo levantar un poquito las líneas de la cartera. Por el resto, la fotografía mola porque os invito a todos que hagáis ese tipo de fotografía, que salgáis de casa con un trípode, que os vayáis a una pasarela que haya encima de una carretera o de una calle y que os pongáis a hacer ese tipo de fotos, porque es realmente muy complicado conseguir que las líneas de los vehículos, que las líneas de los coches queden de tal manera que te gusten, ¿no? Porque siempre te sale una cortada o dejan de pasar coches o pasa uno en una trayectoria igual siempre y la verdad es que no es fotografía que sea la verdad sencilla. Otra fotografía, la de la pelota. Otra fotografía que también la he visto así y me ha molado bastante. Pues fotografía, fijaros, de hecha en plan estudio. Con un flash lateral, fijaros que tiene el flash aquí a la izquierda porque hace la pelota aquí sombra. Y bueno, fotografía que está hecha con una velocidad de obturación rápida. Vamos a ver si tenemos información. Fijaros, un 30 milímetros, un 200avo de segundo, F14. Bueno, la verdad es que no es una velocidad muy rápida, podríamos decir, pero sí que creo que es un diafragma demasiado cerrado con el ISO tan alto que estás utilizando. Entiendo que a lo mejor en estas fotografías, que es una pelota que no sabes en qué plano la vas a tirar, porque la dejas rodar y oye, a lo mejor la cámara está en un trípode y a lo mejor en vez de girar aquí, pues la sueltas y gira aquí o gira y no controlas muy bien eso y quieres asegurarte el enfoque del agua, etcétera. Pero un F14 a lo mejor es demasiado conservador. Puedes intentar hacer algo un poquito menos seguro, como bajarte a un diafragma de un F8 o un medio, un 9.6, un tercio de estos de exposición. Y con eso lo que vas a conseguir es bajar también el tema de sensibilidad. Poder disparar a un 400 ISO o a un 200 ISO, que vas a tener más calidad. Si la fotografía la quieres como un experimento, pues para tener la fotografía en casa o para tenerla en el ordenador o para subirla solo a un álbum de Flickr, bueno, tampoco te tienes que obsesionar con el tema del ruido. Pero si por ejemplo esta fotografía luego la quieres imprimir, quieres hacer una fotografía grande, quieres cualquier cosa, o como esta
las fotocríticas las patrocina StudioDeco. Pues si te pones en contacto con StudioDeco para que te hagan un empapelado de una pared entera con esta fotografía, pues seguramente luego tengas unos puntos de ruido que te puedas haber evitado con el tema de ajustar un poquito pues el tema ese. Y la última foto que voy a ver de este álbum es esta fotografía de aquí. Fijaros en la fotografía y a ver si veis algo que os llame la atención especialmente. A ver si la fotografía creéis que se ha tomado así y que no se ha tomado así. La fotografía es una fotografía que Mauro la tomó con la cámara recta. Como veis está la fotografía inclinada, pero cuando se hizo la fotografía no estaba inclinado. Estaba todo recto. Al menos eso quiero pensar. ¿Por qué os digo esto? Fijaros que el desenfoque de la cámara está hacia abajo. Cuando tú haces la fotografía, si tuerces la cámara, no debería... Ah, bueno, sí, perdonad. Es que estaba antes viendo la fotografía, sí, verdad, me he rayado yo muchísimo. Vale, si esta fotografía no la hubiésemos hecho con la cámara girada, esperad, disculpad. No, o sea, lo que estoy diciendo está bien, es que me he hecho un lío, tengo algo en la mente que quiero sacar y que no es fácil de sacar. Si esta fotografía la hemos hecho girando la cámara en el lugar donde hemos hecho la foto, la profundidad de campo tendría que ser una línea que fuese recta aquí. Es decir, la profundidad de campo cubriría la flor, pero se nos iría hacia atrás. ¿Por qué se iría hacia atrás? La profundidad de campo es un plano, pero al inclinar la cámara, ponerla torcida, pues la profundidad de campo pues realmente varía al inclinar la cámara. Entonces, esto es una fotografía que después hemos corregido. Y creo que este desenfoque así inclinado en esta fotografía creo que la descoloca un poco, ¿no? Nos da la sensación de que nos quedamos un poco. Yo hubiese preferido esta fotografía haberla hecho inclinada en el momento de hacer la toma. Sí, lo veis. Sí, yo creo. Es que me vienen flashes como que está tomada así, como que no está tomada así. Lo que os quiero decir es que esta fotografía yo creo que lo que ha hecho Mauro es, después de hacer la fotografía completamente recta, con las líneas del suelo rectas, después de hacer la foto lo que ha hecho Mauro es inclinarla, para darle otro aspecto a la fotografía. Yo creo que por buscar, a veces intentamos buscar con los recortes o estas cosas, darle un poco más de dinamismo a la foto, ¿no? De darle un empujón, de darle un tal, y creo que a veces no acaba de salirnos bien. Pero bueno, entonces yo hubiese preferido hacer la foto si la querías hacer inclinada, si la querías hacer así, pues a ver, que se hubiese hecho en el momento de la toma. ¿Para qué? Pues para que la profundidad de campo hubiese ido hacia atrás, no sé, hubiese dado un aspecto diferente, ¿no? Más como, creo que más armónico. Que está así de inclinado aquí, no sé, no me resulta muy cómodo. O a lo mejor se hizo así y después la he enderezado. No sé, bueno. Siguiente álbum. Siguiente álbum este es de Jorge Vil. Jorge V por aquí, Jorge Vil. Fotografías de Jorge, como veis también tenemos algún contraluz. Fotografías, además muchas fotografías, por no decir todas, con objetivos angulares. Muchos me preguntáis, oye, pues me quiero comprar un objetivo angular, ¿para qué lo puedo utilizar? ¿O me viene bien para esto? Pues yo digo que un objetivo angular viene bien para dos cosas. Una, para jugar, como la mayoría de las fotografías que vamos a ver de Jorge, y otra para hacer fotografías sobre todo de arquitectura y lo que yo digo de inmobiliaria. No de arquitectura tanto, porque la fotografía con un objetivo angular distorsiona mucho las líneas, siempre deforma mucho la imagen y eso no mola para la fotografía arquitectónica. Lo que se busca es mantener las líneas lo más rectas posibles. Pero para la fotografía de inmobiliaria, pues para ver si, pues para alquilar un piso, cosas de estas, pues sí que la verdad es que suelen estar bien los objetivos angulares. Voy a resaltar de este álbum sobre todo algunas fotografías que creo que son los que mejor funcionan el tema de la óptica angular. Fijaos en esta fotografía. Esta fotografía, que además está muy bien de exposición y que es un contraluz, es un ejemplo clarísimo de lo que podemos hacer con un objetivo angular. Y una cosa que ha hecho bien Jorge es el momento en el que ha hecho la fotografía. Cuando hagáis fotografías así con el sol de espaldas, os podéis encontrar ante dos situaciones. Una, que el sujeto, mirad, como esta fotografía, aunque en esta todavía lo hemos corregido bastante bien. Mirad en esta fotografía donde tenemos el sol. ¿Veis que el sol directamente nos apunta a nosotros? Bueno, somos realmente nosotros los que apuntamos al sol, pero ¿veis que directamente entre el sol y nosotros no se interpone nada? Pues, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Que nos salen estos reflejos, estas cosas aquí, y que depende del objetivo, pues también nos pueden salir en el lado opuesto de la fotografía, nos pueden salir pues como otras manchas, como otros reflejos, que simplemente porque la luz cuando entra en la cámara rebota en el sensor de la cámara y al rebotar en el sensor de la cámara vuelve al objetivo, rebota en el objetivo y vuelve a rebotar en el sensor de la cámara. Es decir, que nos hace unos espectros un poco raros. ¿Cómo podemos evitar esto bien? Pues como ha ocurrido en esta fotografía, de forma casual o de forma
buscada, que es que el sol esté tapado justo por un sujeto, por uno de los sujetos principales. Podéis decir, es que si hago esto se me va la exposición o se me queda la exposición muy baja, pero esto lo podemos contrarrestar ¿con qué? Con una medición puntual. Si utilizamos una medición puntual y buscamos una medición media entre este sujeto y el cielo o el fondo, podemos conseguir una exposición bastante buena. Fijaros que en esta foto de Jorge llegamos a tener información del sujeto. Tenemos aquí, dejadme que lo haga un poquito más grande. Veis que tenemos aquí textura en la camiseta y demás. Jorge no ha querido levantar esto, pero esto en Lightroom, por ejemplo, si lo hacemos en formato RAW, si levantamos las sombras de esto, bajamos las luces, jugamos un poco con todo esto, podemos llegar a sacar bastante chicha de aquí. ¿Vale? Así que bueno, esta fotografía la verdad es que es del álbum de Jorge, es la fotografía que más me ha gustado porque creo que es el mejor ejemplo de una óptica angular. Otro ejemplo de contraluz, jugar con las siluetas, jugar muy bien con las siluetas como esta fotografía, ¿vale? Es una fotografía que también me ha gustado por cómo ha jugado con las siluetas y como en este caso, en vez de buscar una exposición media que decíamos antes entre la bicicleta y el fondo, pues en este caso lo que hacemos es buscar simplemente la exposición del fondo. Cuando hagamos este tipo de fotos, tú cuando estás viendo por el visor la fotografía, estás viendo pues la escena mejor. Tú estás viendo, cuando Jorge hizo esta fotografía, el cielo no lo veía tan oscuro, lo veía un poquito más claro, y sí que veía, pues en estos rostros sí que veía la piel, veía las formas, veía textura, veía color. Y me he perdido lo que os quería decir. Y entonces, si hacemos una exposición, como os decía antes, de buscando media y media, pues vamos a conseguir un poco eso. Entonces aquí tenemos que centrarnos sobre la exposición del fondo para obviar eso y centrarnos en estos sujetos. Vale, eso ya os lo había dicho antes. Pero lo que os quería decir es que tú cuando ves eso estás discriminando un poco el horizonte. Tú crees que he saltado de tema y a lo mejor os he liado. Dejadme que me reinicie un poco y os digo lo que os quería decir. Lo que os estaba diciendo es que la línea de horizonte, cuando hacemos este tipo de fotografías, tendemos a olvidarla, a dejar de verla. Y luego cuando hemos hecho la exposición del cielo nos damos cuenta que la línea de horizonte pues caía muy alta y que nos caía aquí. Y tenemos solamente pues de las mejillas para arriba a contraluz y no nos vale absolutamente para nada. Entonces en este caso siempre buscad hacer una perspectiva bastante baja para aseguraros de que las caras, el sujeto siempre esté lo más arriba posible, que de fondo tenga la máxima cantidad de cielo posible. Así os vais a asegurar que este contraluz quede bien, porque si esta línea de horizonte, en lugar de estar aquí, estuviera aquí arriba, pues al final no se estropea la fotografía. Otra fotografía, pues fotografía con... Vamos a quitar un poco el tema del angular y fotografía con ópticas un poquito más larga. Fijaos en esta fotografía del gato. Una cosa que siempre que ha hecho Jorge y que siempre tenemos que tener especial cuidado, aunque en esta fotografía de deciros que a lo mejor tuvo un poco de ayuda. Fijaros que está hecha con un diafragma 1.8, una velocidad de un 50avo de segundo con ISO 400. ¿Qué está bien de esta fotografía? El punto de enfoque. Fijaros que lo que os decía que tuvo un poco de ayuda es porque fijaros que el gato está casi en el centro, o sea, el rostro está casi en el centro de la escena y es el punto más sensible de la cámara al enfoque. Así que cuando hacéis una fotografía de una escena así, siempre la cámara va a tender a enfocar siempre al punto central porque es el más sensible simplemente. Si quitamos el punto de enfoque y nos lo llevamos a un punto de enfoque periférico, pues la cámara tiene menos sensibilidad y le cuesta más enfocar. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando hacemos una fotografía de un retrato, de un gato, de un perro, de una persona, pues no solemos tocar el punto de enfoque y lo tenemos en la cámara en el modo automático o en el punto central. Y al final siempre tenemos enfocada la nariz y se nos va del foco los ojos, las orejas, pero bueno, sobre todo los ojos, que es lo más importante. Os digo todo esto porque la fotografía está hecha con un diafragma de 1.8 y es un diafragma con el que tenemos que tener especial cuidado, puesto que en el gato no tanto porque tiene la nariz más chata, pero en el caso de, por ejemplo, un perro, sí que nos sale la nariz a foco, porque el punto de enfoque lo coge en la punta de la nariz y los ojos ya están fuera de foco. Así que siempre buscad que el enfoque sea en el ojo. Aunque tengáis que mover un poquito la cámara, no pasa nada. Si la movéis mucho, sí, o si giráis mucho el sí, porque cambia la distancia del plano. Pero si giráis un poquito la cámara, no pasa nada. Así que buscad siempre cuando hagáis una foto de un retrato, hacer el punto de enfoque, el pipip, sobre los ojos, más que nada. Y el resto de fotografías también había algún blanco y negro, como esta, por ejemplo, de aquí, que en este blanco y negro yo hubiese intentado quemar un poco el fondo. Si haces la fotografía en RAW, que yo creo que Lightroom no nos dice, ¿no? Que la fotografía está hecha en RAW o no está hecha en RAW. Vamos a ver. Vamos a verlo, porque tengo mis dudas si Lightroom dice... No, te va a decir que es un archivo JPG y Super RGB... Con el objetivo 1855 y S2... No, bueno, no nos lo dice. Bueno, ahora mismo no lo veo. Tampoco quiero ponerme
a mirarlo muy detenidamente. Bueno, lo que os decía es que si hacemos la fotografía en formato RAW, después tocando los blancos nos podemos intentar llevar este fondo a otro tono, a un tono mucho más blanco. ¿Por qué os digo esto? Porque estas texturas así que se notan que son un poco pues de un papel, de pared, de casa, de tal, acaban de estropeando un poco esa textura, la textura de la piel. Fijaros que en esta fotografía lo que a mí más me mola, lo que más me llama la atención es la textura que tiene la piel. Esta persona, a ver si estamos aquí. Fijaros en esta parte de aquí, esa parte de textura, esos puntitos, esos poros, cómo están definidos los pelos. Y claro, y esto de aquí pues no me acaba a mí de empujar, ¿vale? Y bueno, el resto del álbum, pues un poco más de fotografías angulares, algún blanco y negro. Quiere decir que en estos a lo mejor sí que me han parecido un poco más apagados de tonos de grises, demasiado planos de tonos de grises. Pero bueno, ya os digo que el tema de la fotografía en blanco y negro es bastante personal. En esta foto, ya que nos hemos metido en ella, deciros, en esta foto yo creo que el encuadre ideal es una fotografía en horizontal. Siempre que hagáis fotografías de carretera, bueno, no siempre quedan mejor, la verdad, depende un poco de la carretera. En esta que es así a lo largo, pues queda bien un encuadre vertical, pero tal vez lo que nos sobra un poquito es el cielo. Si damos a la cámara, la giramos hacia abajo y damos una perspectiva más de carretera ancha, cómo va siguiendo hasta el fondo, dos cosas. Una, nos quitamos un poco de cielo, que siendo una fotografía en blanco y negro, pues tiene un poquito menos de espectacularidad. Y lo segundo es que nos quitamos este palo de aquí. Este palo de un cable o de lo que sea, nos lo quitamos de medio, que la verdad es que despista un poco el centro de atención. Vamos al siguiente álbum. El siguiente álbum es de Juan Rossetti. Bueno, fotografías de Juan Rossetti, todas con mucho color, quitando esta del libro. Es una fotografía que todos habréis visto, ¿no? Es una fotografía de estas de buscar hacer un corazón con la sombra de un anillo en un libro. En esta fotografía yo creo que es que Juan le ha metido mucho grano. Fijaros todo el grano que tiene. No sé yo hasta qué punto este grano es... No, porque es un ISO 100. Este grano es completamente adrede y la profundidad de campo es bastante grande. Un 3.8, un 160 de segundo. Cámara compacta, 4,9 milímetros. ¿Veis? Fijaros. Bueno, si aquí lo pondrá. General Imaging Co. X500. ¿Qué cámara es esta? Ni idea. Bueno, como veis en esta fotografía lo único, pues el tema del ruido. Que no sé si es que será porque Juan se lo ha dado o porque está muy forzada la exposición la fotografía. Bueno, he dicho de Juan, sí. Juan tiene alguna fotografía en contraluz, como podéis ver, pero la mayoría son fotografías muy coloridas. Lo único que creo que le falta es un poquito de trabajo al tema del color. Vamos a meternos en esta fotografía del loro. Vale, lo primero de esta fotografía del loro, fijaros, parte de culpa, o gran parte de la culpa la tiene Flickr. ¿Y de qué tiene culpa Flickr? De estos rojos. Fijaros, aparte de que está un poquito subexpuesta, es el problema de hacer un contraluz en el que os podría decir que no tengamos el sol detrás o en el que tengamos elementos que están en las dos caras. Es decir, que tengamos una fotografía muy dura, que tengamos sujetos que tienen iluminación del sol normal y sujetos que están en sombra. Normalmente cuando hacemos una fotografía con un contraluz tenemos que decidir qué queremos sacar. Si queremos decidir sacar la parte que está en sombra o la parte que está en luz. Podemos, como os he dicho antes, buscar pues, un punto medio en la exposición con una medición más puntual. Buscar un punto medio de exposición entre las sombras y las altas luces. Y luego esa fotografía lo que nos va a dar no es una fotografía válida. Es una fotografía que nos va a requerir tocarla después. Irnos a Lightroom y meterle caña. Corregir un poco las luces, corregir un poco las sombras, corregir un poco el color y demás. Esta fotografía, ¿qué me parece? Pues que creo que esta parte de aquí del oro está bien, un poco amarilla tal vez, pero bueno, el sol está bajo y en estas horas del día el sol tiene una luz muy amarilla, pero creo que pues tenemos que haber llevado un poquito más de cuidado con las sombras. Pero bueno, como os digo, es que es una cámara, parece compacta, que además no conozco porque, bueno, esta ni siquiera nos pone información de la cámara. Otra fotografía, por ejemplo esta. Otra de las cosas en estas fotografías, fijaros en los colores. Yo soy un poco maniático con el tema de los colores y las cámaras por defecto dan unos colores que son muy malos. A mí me parece que los colores que da una cámara de por sí, en cualquier foto que podéis hacer con una cámara, me parece que son colores malísimos porque son colores muy apagados, son colores que creo que no dicen nada. Y cuando juguemos con fotografías como esta, que tenemos colores muy llamativos como el rosa, como el azul, como el verde, creo que tenemos que aprender a tocarlas un poco, a darle un poquito más de espectáculo a esos colores. En esta, pues, en cierto modo lo que creo que le falta es eso, es un poquito de trabajo, un poquito de tocar, un poquito de... En esta está hecha con la misma cámara. No sé qué cámara es, la General Imaging Co. Bueno, lo de Co será por Corporation, pero no lo sé.
Y otra fotografía de este álbum de Juan es esta fotografía que veis de la vela. Esto es un poco también lo que pasaba con los contraluces que os digo en la calle, ¿no? Cuando hacemos una fotografía con el sol. Fijaros en la vela, que está completamente quemada, y como además, aparte de estar quemada, como tiene estas líneas horribles de estos verdes y tal, que se hacen cuando se quema mucho. Entiendo que esto salga en la llama. En la llama podemos aceptar esto, porque al fin y al cabo es un punto muy fuerte de luz y el resto de la escena está con una iluminación muy baja. Pero lo que me cuesta ya un poco más es que esté tan quemada la vela. Si está quemada, prefiero que esté quemada totalmente, o prefiero disimular un poco la luz detrás de algo. Pero fijaros cómo está demasiado quemado el plato. Que esto vuelve a ser consecuencia de no tocar la imagen. Sí que es cierto que la exposición está demasiado radical, pero si buscamos una exposición intermedia y subimos un poquito, bajamos un poquito, pues seguramente podamos conseguir sacar un poquito más de chicha a la imagen. Pero claro, nos hace falta tocar la fotografía un poquito más pues con Lightroom, hacer la fotografía en formato RAW y demás. Y de la última fotografía que vamos a ver, bueno, vamos a ver dos más. Esta fotografía que la verdad es que me gustó bastante por, fijaros, ¿no? Es lo que os decía un poco con el tema de la cartera. Buscar un poco, pues, si el cielo es espectacular, porque está, por ejemplo, en color, es un atardecer y tal, pues no tengamos miedo en girar la cámara y darle más sitio al cielo, más profundidad. Sobre todo en estas fotografías de contraluz, que la parte de abajo, la parte del suelo, la parte del terreno va a ser negra, no nos va a decir prácticamente nada. Pues saquemos en la fotografía lo que sí nos va a decir, que es el cielo. Además, cuando subimos mucho la cámara en el cielo, empezamos a tener unos azules, porque la luz cae de manera diferente, pues fijaros mucho más oscuros, que es mucho más fácil de, no de saturar, sino de hacer una fotografía más espectacular. Y la última que vamos a ver de Juan es esta fotografía de ese atardecer de estas dos personas. A ver si se quiere abrir, que me parece que internet no está muy bollante. Fijaros esta fotografía, es una fotografía contra luz que me gusta bastante, pero en la que no hemos cuidado mucho los detalles. Detalles como que me gusta el tema de la farola, cómo separando a estas dos personas, pero no hemos cuidado detalles como, por ejemplo, este trípode que tenemos aquí a la derecha, que se nos mete un poco en medio y que nos desvía un poco la atención, y que la fotografía está inclinada. Esta fotografía, si la hubiésemos intentado girar un poco, la hubiésemos intentado corregir, corregir de posición me refiero, hubiésemos buscado una simetría mayor y tal vez hubiésemos conseguido darle un puntito más. Creo que ese pequeño paso que le puede faltar a la fotografía. Vamos al siguiente álbum. El siguiente álbum es de Richard Millapinda. Creo que lo he pronunciado bien. Sí. Bueno, fijaros, la foto de Richard, veis que es... Bueno, yo creo que podéis ver la diferencia. No quiero tampoco decir nada malo, ¿vale? Pero fijaros la diferencia que hay de unas fotografías que tienen menos trabajo de edición, menos trabajo de retoque, a fotografías que están pues más trabajadas en cuanto a Lightroom, ¿vale? Que son fotografías que después de haber hecho la toma se han trabajado posteriormente. Ya os digo, el otro parece una cámara compacta y seguramente que la cámara de Juan a lo mejor no tenga la posibilidad de hacer fotografía en formato RAW, pero he aquí una de las importantes cosas de las de hacer fotografía en formato RAW. Esta fotografía es algo que yo creo que muchos de vosotros me habéis preguntado alguna vez durante todo este tiempo, durante esos 3 años que llevamos con digitalrefolio.com. Fijaros que es una fotografía de día, pero es una exposición larga porque fijaros en el agua. El agua es como un manto. Esto se consigue a base de dar una exposición muy larga a la imagen, de tener el obturador abierto, pues en este caso, pues medio segundo. Esta fotografía está hecha con un diafragma f36, que es un diafragma muy cerrado para conseguir que entre poca luz y que la cámara nos permita hacer una exposición larga, pero sin llegar a quemar la escena. Entonces, muchos de vosotros muchas veces me habéis preguntado cómo podéis hacer este tipo de fotografías si, por ejemplo, tenéis un objetivo que el diafragma no llega a un 36, que no cierre tanto, o simplemente si queréis hacer esta fotografía, pero con una profundidad de campo más controlada, con una profundidad de campo mucho más pequeña. Pues para eso tenéis unos filtros que se llaman de densidad neutra, que son los filtros ND, que vais a ver que ponen por 2, por 4, por 8, son unos filtros grises que se ponen a la cámara adelante, que se enroscan en el objetivo, igual que los filtros para proteger, igual que un ultravioleta, igual que un skylight, igual que un polarizador, pues los ponemos y al fin y al cabo es como poner una gafa de sol a la cámara. Esto lo que nos ayuda es a quitar luz y nos permite hacer este tipo de fotografías, pero claro, con un diafragma a lo mejor más abierto. Imaginaos que queréis hacer esta fotografía y que queréis tener toda esta primera parte de aquí fuera de foco. Pues no tenéis más remedio que poner un filtro de estos, porque si cerráis el diafragma para tener una exposición rápida, lo que hace cerrar el diafragma es que tengáis todo completamente a foco y al final pues no acabáis consiguiendo el resultado que queréis. Otra fotografía del álbum de Richard, esta del sapo, de la rana. Nunca he sabido diferenciar un rano de una sapa, de un sapo. No sé si vosotros
lo controlaréis más. Pero fijaros, en esta es lo que os decía. ¿Os acordáis antes de la fotografía del gato? Que os decía que el punto de enfoque esté en los ojos. Imaginaos esta fotografía que Richard pues tenía puesta la cámara en automático y que la cámara cogió el punto de enfoque central, que más o menos es en la espalda, y tuviésemos esto de aquí a foco y esta parte de aquí un poco fuera de foco. Pues se estropea la fotografía nos serviría para poco. He aquí la importancia de mirar bien el punto de enfoque donde lo tenemos que poner. En esta fotografía además creo, fijaros cómo ese pequeño caos que hay con la roca, con los granitos de arena, cómo el sapo tiene pues eso, manchado todo el cuerpo de restos de tierra o de restos de arena. En Lightroom tenéis algunas herramientas como la claridad, que si la metemos lo que hacemos es dar como un aspecto más de enfoque a la fotografía. No es la herramienta de enfoque, ¿eh? Es la herramienta de claridad, que lo que nos hace es dar una perspectiva como más dura a todos los contornos. En ocasiones creo que esa herramienta, diría que en muchísimos casos mola utilizarla, vamos a decir mola, me parece bien utilizarla, pero en otros casos es un poco peligrosa porque llega a crear un poco caos en la fotografía. Caos en el sentido como esta foto. A mí me llega casi a veces a dar como un pequeño dolor de cabeza. A decir, ostras, esto tiene demasiada, no sé, como está hiper enfocado, como, no sé si me entendéis. Y creo que esta fotografía a lo mejor le sobraría un pelo de esa herramienta. A lo mejor no la tiene, a lo mejor es que tiene un enfoque ahí muy, muy ajustado y que el objetivo es muy nítido. Vamos a ver, es una de 5000, bueno, claro, es que es un f20 de diafragma y claro, y un f20 de diafragma, esta profundidad de campo, objetivo macro, 300, bueno, es un 300 milímetros, ISO 1000. Pues fijaros, esta fotografía, lo que decía antes no recuerdo qué fotografía era, pero el tema de, abramos el diafragma más, consigamos una profundidad de campo pues más abierta con ese diafragma, y que esto nos va a permitir bajar la sensibilidad ISO, nos va a permitir quitar un poquito de ruido. Vamos a ver la fotografía en grande y vamos a ver cómo va de ruido, aunque bueno, fotografías con buena iluminación y demás, pero fijaros el ruido que tiene la espalda del sapo, vamos a decir. No llega a estar del todo completamente, fijaros que no llega a estar enfocada, pero ¿veis cómo se nota ese pequeño ruido? No sé si vosotros lo podéis notar, pero fijaros aquí en estos grises de la piedra, ¿veis todos estos puntitos? Este gris con puntos negros, eso es ruido, eso al fin y al cabo son fallos del sensor porque no consigue captar imagen. Pues si hubiésemos abierto un poquito el diafragma, sí que es cierto que la profundidad de campo hubiese variado. Pero bueno, es un objetivo muy largo, es un 300 milímetros, no sé, dejadme que mire porque no sé si es una óptica zoom. Si es una óptica zoom, por ejemplo, esto lo voy a mirar porque, por ejemplo, si es un 70-300, sí que podemos jugar un poco con el zoom, lo podemos traer un poquito más para nosotros, para tener un diafragma, pues no el diafragma, para tener una profundidad de campo un poquito mayor, porque contra más zoom tenga, no más zoom, sino contra más distancia focal tenga un objetivo, menor es la profundidad de campo, y contra más angular sea, mayor es la profundidad de campo. Pues si en vez de con un 300 la hacemos con un 150, con un 200 milímetros, vamos a ganar un poquito de profundidad de campo, con la que nos permite contrarrestar ese diafragma, pasar de un 20 a un diafragma, pues no sé, un 11, y poder dar un poquito más de luz a la escena y bajar la sensibilidad ISO para tener la fotografía a un ISO 400 con el ruido que da ese ISO, ¿vale? Con un ruido menor. Pasamos a otra fotografía, esta fotografía del diente de león, que además ahora hay un montón por la calle. ¿Qué deciros de esta fotografía? Fotografía interesante que me gusta por varias cosas. Una, la exposición. Me parece que está bien de exposición porque no hay ninguna zona, fijaros que no hay ninguna parte de la fotografía muy clara, que no hay ninguna parte de la fotografía que digas esto está completamente blanco, pero tampoco hay ninguna parte de la fotografía que digas esto está negro. Además, llama bien la atención, está bien separado del fondo, pero la gran pena es que no tenemos suelo. Cuando hacemos fotografías a flores o a este tipo de... Sí, de flores, porque al fin y al cabo esto es una flor. He hecho falta ver de dónde sale, o al menos verlo, no verlo a medias, verlo totalmente, quiero decir, o lo vemos entero, o sea, o quiero ver una franja de suelo, de dónde sale, quiero ver el brote, o no vemos nada, que es jugar un poco con el encuadre, tirarnos un poco más al suelo, levantar un poquito más la cámara para cortar el encuadre, pues imaginaros por aquí, pero que no tengamos este verde en el fondo, que solo tengamos este azul, que no sé si es de un coche, de un barco, o del cielo, o de un lago, o de saber Dios qué. No sé si entendéis lo que quiero decir. Levantar un poco, bajarnos nosotros y levantar un poquito la cámara para cortar y que de fondo pues parezca casi un árbol, ¿no? Que está en el horizonte.
y vamos a elegir otra fotografía más. Las fotografías de aves, sobre todo de aves volando como... No tanto esta de aquí, sino como estas, son realmente muy complicadas de conseguir porque hay que cazarlas al vuelo y vamos a verla. No sé si lo veis vosotros, pero yo veo un ruido brutal en esta fotografía. Aparte del ruido, aberración cromática. Fijaros, muchas veces cuando digáis, ¿qué es lo de la aberración cromática? Esto, esta línea morada que veis aquí, este morado, esto es aberración cromática, que pues dependiendo de la calidad del objetivo, tiene más, tiene menos, tiene tal. ¿Qué ISO decís que tiene? Vamos a jugar con el... Pues vamos a verlo en grande para que lo veáis y que podáis valorar bien el ISO que puede tener esta imagen. Yo por el ruido que veo aquí, digo que... no sé si meteré la pata. Entre 1000 y 1600 de ISO. Diría más que 1600, pero a ver si me llevo una sorpresa. Pues 250 ISO. Pues aquí hay algo raro. Porque fijaros el ruido que tiene. Vamos a verlo grande. Fijaros debajo de la sala. Seguramente que sea que la fotografía estuviera... ¿Veis lo que os quiero decir? Seguramente puede ser porque la fotografía esté muy superpuesta, o a lo mejor del JPG, porque fijaros estas nubes como están. Pero bueno, cuando hacemos una fotografía y la fotografía está superpuesta y después la tenemos que tocar, tenemos que corregir algo, dan mucho ruido. Puedes hacer una fotografía en ISO 100 y pues la fotografía está muy oscura, está muy negra. Y cuando vas a levantar eso, pues te das cuenta de que sale mucho ruido, de que te lo has cargado. Cuando haces fotografías a cosas que están en el cielo, contra luces y demás, pues es muy fácil que la cámara, como la mayor superficie de la cámara está en el cielo, no la mayor superficie de la cámara, sino que casi toda la luz, o la mayoría de luz que entra a la cámara es la luz del cielo, pues la cámara se ajusta para esa luz. Entonces queda un contraluz de la panza del ave. Esto cuando lo vas a levantar, aunque disparas en formato RAW, llega hasta un punto. Puedes levantar, pues no sé, en fotografía digital, yo por ejemplo, con la 5D Mark II, no puedes levantar más de 2 pasos de diafragma. Cuando estás levantando más de 2 pasos de diafragma, la calidad que te da es muy mala. Y eso cuando estás... No levantar, porque cuando levantas es mucho menos. Cuando levantas, yo diría que un diafragma y medio. Pero cuando bajas, cuando tienes una luz muy quemada y bajas, a partir de los 2 ya no sacas nada. Ya, eso es información que ya tienes perdida. Y por último de este álbum, pues vamos a ver, no sé si esta del pájaro o esta de este paisaje. Vamos a ver esta del paisaje. Bueno, pues el paisaje de esta persona ahí disfrutando en una noche estrellada. Muchas de las fotos que me habéis puesto en las fotocríticas, en la fotografía del día, que son fotografías así, pues con el fondo de estrellas y demás. Yo, la verdad es que nunca me he parado a hacer astrofotografía o este tipo de paisajes. Pero me da un poco de rabia ver las fotografías y ver que las estrellas están movidas, que tienen estas líneas. Es normal, ¿no? Pues la Tierra se mueve y esto se tiene que mover. Pero tiene que haber una velocidad de obturación justa para que eso salga congelado sin que afecte al resto de la fotografía. Bueno, fijaros, en esta fotografía hemos compaginado dos cosas, el cielo y una luz de flash. Esto es complicado por varias razones. Cuando hagáis una fotografía, en este caso no es tan llamativo porque no tenemos más iluminación, no tenemos un atardecer, tenemos el cielo estrellado. Os digo que esto no es fácil, llevad cuidado cuando hagáis estas cosas porque el flash da una luz muy azul. Esto lo podéis solucionar muy fácil, podéis poner pues capuchas de estas al flash pintadas, esta es blanca, ¿vale? Pero también venden estas capuchas para el flash pues de colores, de un color, mirad, lo tengo aquí el flash además, casualidades de la vida, al revés. Pues estas capuchas, para que la luz pues vaya en todas las direcciones, para que no sea tan direccional, pues la podéis encontrar de varios colores. Las podéis encontrar azules, las podéis encontrar naranjas, las podéis encontrar pues más claritas, más amarillas. Y eso al fin y al cabo es para dar una luz un poco más cálida, no para que dé una luz, aunque la da una luz azul o una luz amarilla. Pero esto lo que va buscando es que equilibres un poco más las luces, ¿vale? Un equilibrio más, pues cuando haces una fotografía de una persona con un atardecer de fondo, pues si haces la foto con esto, la parte del rostro va a quedar muy amarilla y la parte del cielo va a quedar, perdón, al revés, va a quedar muy azul y la parte del cielo va a quedar muy amarilla. Pues con estas cositas de tonos amarillos y tal, pues eso es lo que solucionas entre comillas, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es colorear con luz, pero bueno, sí, al fin y al cabo lo solucionas. En esta foto, por ejemplo, hay cosas que yo hubiese intentado hacer. Fijaros que el sujeto no está en el centro del puente, ¿no? Sino que está un poquito en un lado del puente y que tiene esta línea amarilla que le sale del pie. Yo hubiese intentado evitar esa línea amarilla, porque, ¿no? Parece como que es un derrape de su pie derecho, ¿no? Como que venía rápido y iba a frenar.
y que sea, no sé, que sea una línea que ha pintado con el pie. Así que me lo hubiese llevado un poquito más aquí a la derecha, lo que es al medio de la carretera, vamos a decir, que parece un puente o parece no sé, una presa o algo así. Al ponerlo aquí en el medio, a mí se me descuadraría un poquito de la imagen. Entonces yo hubiese intentado irme también un poco a la derecha. ¿Para qué? Para buscar la simetría en las barandillas. Fijaros que una barandilla la tenemos muy iluminada por el flash y otra la tenemos muy oscura. Y además tienen tamaños diferentes una de la otra porque van haciendo curva. Pues si ponemos el sujeto en el medio del puente y nosotros buscamos irnos un poco hacia el medio, lo que vamos a buscar es tener pues las dos barandillas como que se echen hacia el infinito, porque van a desaparecer en lo negro, en el mismo punto del sujeto, que no quede a un lado 1 centímetro y a otro lado 3 centímetros de negro, ¿vale? Un poco, pues, la simetría de la escena. Luego, pues, con herramientas como Lightroom en el cielo le podemos meter siempre en fotografías del cielo. Los tonos amarillos no acaban de casar bien, quedan mejor los tonos morados, los tonos un poquito así más cósmicos. Así que no estaría de menos, pues, meterle, un balance de blancos diferente al cielo y meterle, pues, un balance de blancos, pues, más magenta o más... No sé, son cosas con las que podemos jugar una vez que hacemos la fotografía. Vamos al siguiente álbum, que el siguiente álbum es de Paquete de Jesús Delgado. Digo Jesús Delgado porque ya le conocemos ya de tiempo. Durante todos estos años ha estado también en el blog. Jesús, aunque aquí hay una fotografía del día, que esta fotografía que veis aquí, juraría que fue fotografía del día, Jesús hace unos paisajes que me molan bastante. Porque digo que Jesús hace unos paisajes que me molan bastante porque a Jesús ya le conocemos, como os digo, del blog. Fijaros que son fotografías increíbles. Además con... No sé si... ¿No viene? Ah, sí, digo, no hay información. Esto es con un 18 milímetros y la cámara es una 600D, es decir, bueno, un 28 milímetros. Fijaos que no es una óptica que sea hiperangular, que podéis decir, oye, pues es que está utilizando esto al fin y al cabo son 28 milímetros, no está utilizando un 16 milímetros, pero fijaros que el trabajo que tiene de luces, el trabajo, yo supongo que esto llevará un montón luego de tocar la imagen, Jesús, y de esto algún día podéis hacerte un vídeo y compartirlo con nosotros de cómo tratas estas imágenes. Otra fotografía, pues por ejemplo esta de estas personas aquí pescando al fondo. Fijaos en el cielo. Es importante esto del cielo, como os he dicho antes. Tenemos que buscar un poquito, no perder información, y si en esta fotografía tuviésemos un cielo completamente blanco, pues la fotografía sería mucho menos espectacular. El diafragma un f8, fijaos que además es un diafragma bastante cerrado, ISO 100, y un 18 mm son 250 de segundo. La verdad es que un buen trabajo de exposición, Jesús. No sé, es que estos son los álbumes que digo que cuando he visto que era de Jesús Delgado, que es alguien que lleva tiempo en el blog, que comparte muchas fotografías, que además tiene una experiencia ya haciendo fotografías y creo que controla bastante del tema, pues no sé, pues comentarlo me resulta un poco más violento. Sí, mirad, hay una fotografía... No, a veces que me siento como yo, ¿qué te voy a decir? A ti, Jesús, ¿qué te voy a decir? Mirad esta fotografía. Dos cosas. Una que me moló mucho, que es el enfoque de la fotografía. Fijaros que parece que está muy definida. Vamos a cotillear. Es un 30 mm f2.2. ¿Qué objetivo es este? ¿Qué objetivo es este? Dejadme verlo. Porque el lente es un 30 mm. Y no sé si es el 30 f2 de Canon. ¿No lo pone? No pone qué objetivo es. No, pone 30 mm, modelo 30 mm. No nos da nada más de información. Pero fijaros en el tono, en el color. Ese tono amarillo, ese tono de atardecer. Y en el punto de enfoque que lo tenemos sobre el graffiti. Y no sé, el aspecto es un aspecto que mola. Aunque sí que decir que para mí estos encuadres que te lo he dicho muchas veces, que tienen un punto de fuga muy claro, que todas las líneas convergen en un punto y tal, no sé, me resultan un poco... No malas fotos, pero a lo mejor es aburrimiento de haber visto ya tantas fotos. Es posible. No sé, ahora estoy un poco más maniático con fotografías un poco más simétricas y un poco más... no sé. No sé, bueno, de todos modos, son fotografías que, como veis, tienen un muy buen trabajo. Fijaros esta fotografía de estos pescadores. Es una fotografía que yo cuando la vi me gustó mucho, con un tono cálido justo. Tiene ese tono amarillo que no llega a ser muy cargante, pero que, no sé, es que, Jesús, no puedo decir mucho más de tus fotos. O sea, no criticar tus fotos, realmente esto es una fotocrítica y tampoco, pues... No es fácil, porque creo que hay fotografías también. Bueno, esta sí que podemos decir algo. Fijaos en esta fotografía. Esta es una fotografía en la que tenemos, como veis, muchos elementos a la derecha y muy pocos elementos a la izquierda. Esta es una de esas fotografías que yo suelo decir que son fotografías que están un poco cojas. Sí que es cierto que a lo mejor no es fácil coger la fotografía de otra manera para que el lado derecho tenga un poco más de presencia.
pero lo que os quiero decir es que todos los puntos de luz, todas las mesas, todas las tal, las tenemos a un lado y esta fotografía en vertical, no sé, me da un aspecto un poco... No sé vosotros, no sé si es por el cielo, si es por... ¿Veis? En toda la parte de la derecha tenemos como muchos más elementos y en la izquierda tenemos menos elementos. Y a mí muchas veces que ver eso en una fotografía me da una sensación de... No sé, como que esté un poco descompensada la foto. Y por último vamos a ver este blanco y negro que lo veo un poco azulado. No sé por qué Jesús le ha querido dar este tono, no sé si a lo mejor es mi monitor y el suyo que no están muy comprendidos. Vamos a ver un poquito de información de la escena. ISO 830 mm, un 60 de segundos, f2. Yo creo que va a ser el 30 mm de Canon. Bueno, bien buscada así la simetría, ¿no? Al fondo, pero tal vez yo hubiese hecho la fotografía con el diafragma un poco más cerrado, simplemente para ganar un poco de profundidad de campo. Hay un montón de bicicletas. Si hubiese 4 bicicletas, no lo haría. Si hubiese 4 bicicletas, pues buscaría que el punto de enfoque estuviese sobre la segunda o la tercera, para tener la primera fuera de foco y la cuarta fuera de foco, y tener esta zona de aquí, pues a foco. Pero en este caso, cerrando el diafragma, pues tendría, no sé, una cantidad más de bicicletas a foco, no lo sé. O a lo mejor no haberme centrado sobre los portaequipajes, los transportines estos, y haberme centrado un poco más a lo mejor en la línea de sillines, o... no sé, Jesús. O a lo mejor en el cuadro. Imaginaos la fotografía, pero desde el cuadro que se vean todas estas de las bicis. No sé, haber jugado un poco más. Creo que un poco lo que le pasaba a la otra fotografía. Creo que tanto ir en la parte izquierda. En esta no es que quede mal, porque sí que está el sujeto un poco más centrado y tal. En la otra sí que me llamaba más la atención, pero bueno. Vale, y vamos a pasar al último álbum ya, que el último álbum es de Ricardo Ibars. Que bueno, como veis tenemos otra vez otra rana, tenemos fotografía de paisaje y tenemos fotografías cortadas, fotografías como esta. ¿Por qué digo fotografías cortadas? Ya os lo he dicho muchas veces, a mí las fotografías que luego reencuadramos, que le damos otras dimensiones y tal, no me acaban de gustar, no... Me dan mucho la sensación de que las he recortado para que la fotografía diga algo más, para que sea un poco más espectacular. Puede ser que sean fotografías que las habéis hecho panorámicas adrede, ¿vale? Pero en el caso de haber hecho esta fotografía panorámica adrede, yo hubiese intentado buscar no cortar tan radicalmente aquí. Haber quitado un poquito más de estos arcos de la derecha, creo que estos arcos dicen menos, y haber buscado pues que esta parte de aquí estuviese sin cortar, ¿no? Pues haber tirado un poquito más a la izquierda la fotografía para que eso saliera. Luego pues tenemos, como decía, tenemos bichos, tenemos ranitas. Lo otro yo creo que era un sapo y esta era una rana, ¿no? ¿O sí o no? No sé. Bueno, en esta, como veis, además hecha la fotografía, si no creo mal, con un flash. Y como os decía antes, estos cacharros, estas tonterías que podéis encontrar muy baratas por, pues yo que sé, por eBay, por Amazon, por 20.000 sitios, os quitan muchas veces estos reflejos tan duros. ¿Veis estos reflejos que tiene durísimos en el ojo y tal? Que estos son fogonazos de flash, esto es un flash encima de todo el ojo, y como estos bichos están muy húmedos, están siempre o recubiertos como por un gel o están húmedos. Además, mirad este que está rodeado de bichitos. Uy, qué grima estar ahí. Pues estas cositas lo que os evitan un poco es difuminar un poco más la luz para intentar evitar pues esos puntos tan fuertes de luz. O simplemente podéis poner, no sé, una tela o una camiseta un poco separada del flash, una servilleta, un trapo, jugar con algo que tengáis a mano. En la fotografía te puedes gastar lo que quieras. Tienes 20.000 gadgets, tienes 20.000 historias que hacen cosas diferentes, pero hay muchas veces que puedes hacer pequeñas chapuzas o cosas caseras que te acaban dando un buen resultado. Fotografías que me han molado mucho este álbum, de estos hexágonos. Esta me ha molado un montón, ¿vale? Es una fotografía que me ha gustado mucho, Ricardo. Además me parece que está muy bien por dos cosas. Una es la exposición, aunque tengamos este punto aquí en el que refleja el sol, pero creo que la exposición está perfecta porque fijaos en estos tonos grises, no perdemos textura, cómo se refleja el cielo, lo que yo creo que es el cielo en estos de aquí arriba. Y además creo que el punto de hacer la fotografía, las sombras que hace, las curvas, es una fotografía que la verdad que me ha gustado mucho. Es una de esas fotografías abstractas que molan. Y alguna más que también me gustó bastante, dejadme que mire, que era... Ahora hablaremos de las de abajo de los retratos, que era esta de la izquierda. Bueno, y la de la derecha es la araña también, pero ya sabéis que no soy mucho de bichos. Y estas fotografías, no sé si es un centro comercial o lo que sea, una terminal de aeropuerto o un museo, una galería de arte, etcétera. Estas fotografías en las que se buscan muchos planos de una arquitectura. O sea, hoy en día todo el mundo, con todo el mundo me refiero a todos los gobiernos, a todas las empresas, a todo el que tenía dinero, se ha gastado una pasta loca en hacerse edificios. Y en hacerse edificios muy molones.
Esto es un ejemplo de ello. Edificios que han costado una pasta hacer, que tienen cosas raras y que tienen muchas curvas, muchas líneas, y no es fácil buscar en estos edificios, como la foto que veíamos antes, como esta fotografía, no es fácil muchas veces en esos edificios buscar un juego de líneas que mole. En este caso, este juego, como veis, es un juego de curvas en el cual no hemos cortado la barandilla, no... Y es un esto que me mola, aunque me sobra la gente. Yo soy un poco maniático, yo, si tuviese un fusil, cuando voy a hacer fotos me cargaría a todo el mundo para que no estuvieran ahí y poder hacer las fotos solitarias. Hay veces que van bien, hay veces que no, pero cuando son fotografías así pues de edificios, de arquitectura y demás, me suele gustar que estén un poco más vacíos de gente, ¿vale? Que no haya mucha gente. Y quería hablar con vosotros del retrato, de este retrato. Vale, este retrato, como veis, desde mi punto de vista está demasiado cerca, ¿no? Estamos demasiado encima del sujeto y creo que no hemos buscado la pose perfecta del sujeto, vamos, que no lo hemos cogido en su mejor momento. Dejadme que mire, es un ISO 800, 200 mm, f5.6. ¿Veis este tono así que tiene amarillento? Esto puede ser por dos cosas. Una, porque la fotografía está cazada con... Uy, perdonad, que la estoy liando. A ver si vais a acabar ahora con un ataque epiléptico de tanto cambio de pantalla. Lo que quiero hacer es hacerla en grande. Siempre que hago los vídeos me acaba picando la nariz. No sé cómo lo hago. Bueno, fijaros, creo que estamos demasiado encima del sujeto, demasiado sobre la cara. Y esto, bueno, pues por lo que puedo ver es de un concierto, porque en la galería Ricardo tiene otra fotografía de un concierto, además creo que es el mismo. Y lo que os decía es que esta piel tan amarilla puede ser consecuencia de dos cosas. Una, que esté iluminada con la luz amarilla, con la luz de tungsteno. O otra, que estemos haciendo la fotografía con un reflector dorado. Creo que los reflectores dorados tienen cosas buenas y cosas malas. Creo que el reflector dorado está bien utilizarlo en unos puntos del día, pues que atardeceres, cuando toda la iluminación general tiene ese tono, tiene un tono así más cálido, más amarillo, pero creo que en otros momentos en los que la iluminación de alrededor es un poquito más azul, como puede ser cuando el sol a mediodía, cuando el sol está más alto, utilizar este tipo de reflectores, no sé, me parece que queda demasiado artificial y sí que da un toque que a priori puede molar, que os puede decir, ostras, esto mola, pero creo que enseguida uno se da cuenta de que no mola tanto, de que hay una incoherencia en los tonos. Al final lo que os quiero decir es que hay que buscar un poquito más, pues equilibrar los tonos. En esta fotografía, por ejemplo, que no sé si es un recorte, no sé si está recortada o no, pero ¿qué hubiese a lo mejor yo intentado hacer para corregir esto? Pues haberle bajado un poquito en Lightroom puedes trabajar sobre los colores individualmente, lo podéis ver en los tutoriales de Lightroom que hacemos. Puedes trabajar por individual el amarillo y tocando un poco el tono del amarillo y tal, pues a lo mejor puedes equipararlo un poco a la zona del fondo, o el fondo a este tono así amarillo que tiene la fotografía. Dejadme que vuelva a la galería, no sé si vamos a ver alguna foto más. Bueno, terminar con esta fotografía de esta atracción de feria. Fijaos, una exposición larga, como tenemos ese caos de cómo gira y demás, pero creo que está un poquito pasada de exposición, creo que está un poquito quemada. Fijaos en esta parte de aquí, como creo que está un poquito pasada de tono, y que creo que no hemos controlado perfectamente dónde termina y dónde empieza la atracción. Esto os lo digo porque fijaros que aquí a la izquierda hemos cortado un trocito y sé que no es fácil, que esto cuando lo hacemos es complicado, pero es siempre preferible. Hoy en día las cámaras tienen una resolución brutal, estamos utilizando cámaras con 18 megapíxeles, con 20 megapíxeles, con 25 megapíxeles o incluso con más, con 40 megapíxeles. No tengáis miedo de iros un poco más atrás, de tener una perspectiva un poco más general y después hacer un pequeño recorte. No pasa nada, las fotografías no se terminan en el momento cuando las hacemos. Las fotografías hay que trabajarlas después, hay que editarlas, hay que tocar el formato RAW, hay que tocar las luces, los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Pues con esta fotografía terminamos la fotocrítica número 45. Gracias a todos por haber enviado vuestros álbumes, ¿vale? Espero que os haya servido de algo. Hay algunas fotografías que ya os digo, sobre todo últimamente con las fotocríticas me mandáis muchas fotografías que están muy bien. Son álbumes que realmente tienen un montón de trabajo encima y que conseguís unos resultados increíbles. Si quieres mandar tus fotografías, quieres hacer tu álbum o quieres mandar, ya os digo que no solamente un álbum, puedes enviar, si tienes una página web con tus fotos o tienes un blog con tus fotografías, si tienes una entrada creada con unas 10 fotos aproximadamente, también me lo puedes enviar, no tienes por qué enviarme solo un álbum de Flickr. Aquí en el blog, en digitalrefolio.com, arriba donde pone critica mi álbum, puedes pinchar y aquí te aparecerá un pequeño formulario que está pensado para Flickr, pero que ya os digo que al final tú debes introducir tu nombre, tu dirección de mail y la URL pues del álbum de Flickr o de la página web que me quieras enviar. Esto, como os he dicho al principio del vídeo, tardaría unos días porque tengo un poquito de cola, así que tardaría unas semanas en salir, pero bueno, que al final ya os digo que seguramente que saldrá porque las cosas que descarto son cosas muy puntuales porque ya han aparecido o bien en otras secciones
o porque, pues, por unos casos o por otros, creo que no encaja en la sección o etcétera, pero que vamos, estoy metiéndolo prácticamente todo. Ya solo me queda deciros que podéis comprar las camisetas del blog en digitalrefolio.com, en la sección donde pone tienda, que es esta de aquí arriba, donde veis que pone tienda. Pincháis ahí y os manda a la tienda de digitalrefolio.com, donde podéis comprar las camisetas, que además os digo que este mes las hemos bajado de precio. Las tenéis desde 16,99 la del objetivo y el resto del auto es igual a una mierda, por 17,99 euros más gastos de envío. Deciros ya que os podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube y que también os podéis suscribir también en aquella esquina de ahí arriba, en el logo del canal, y que también os podéis seguir a través de las redes sociales de Facebook y de Twitter. Soy David López para digitalrefolio.com. Hasta la vista.